vamos al análisis y lo hacemos conectándonos. Primero, desde Bélgica, Bruselas, con Alex Anfrunz, quien es periodista e investigador independiente. Igualmente desde Francia, París, tenemos a Francisco Peña Torres, internacionalista y catedrático de Ciencias Políticas e Historias de la Universidad de París-Sorbonne. Comenzamos con usted, Alex Anfrunz. Justamente las políticas que emanan desde la Unión Europea, ¿por qué no han tenido ningún efecto? ¿Por qué los países, incluso nos referimos a Francia y Alemania, no han asumido las cuotas para recibir a las personas refugiadas que han llegado a esos territorios? ¿Cuál es el verdadero objetivo que se encuentra detrás de ello? Hola, Laila, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. En el caso de Francia, donde he vivido en los últimos años, los últimos 10 años, estamos ante una continuidad de las políticas de criminalización de las personas migrantes. En realidad lo que hay es una política demagógica que es una forma de populismo, en cierta manera, que sirve para desviar la atención de los verdaderos problemas. Hay una situación con una parte de la población desprotegida y un desmantelamiento de los servicios sociales, y se intenta dividir a la población en función de su origen, sencillamente. Entonces, el problema de los centros de retención y el problema de los refugiados es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, en realidad, porque estamos ante dramas humanos muy grandes, con familias implicadas, con menores, con niños expuestos a una gran violencia, incluso violencias sexuales que se han dado en esos centros. Tenemos el testimonio, los informes de especialistas de UNICEF y de ONGs que trabajan en el ámbito del acompañamiento y la ayuda a los migrantes. Y todos son unánimes en decir que las políticas del gobierno francés y de otros países europeos están siendo realmente criminales, liberticidas. Y ahora, actualmente, en Francia estamos en una aprobación de una nueva ley también que es para endurecer todavía más y para facilitar las expulsiones. Entonces yo diría que lo que estamos es ante este intento de crear un chivo expiatorio a través de la figura del otro, de crear un miedo, y lo más peligroso es que es algo creado desde las instituciones mismas. Es decir, que hay un odio, un miedo que se crea hacia la figura del otro desde las instituciones mismas. Cifras contundentes realmente de cuántas personas están en verdaderas condición de migrantes y de refugiados. ¿Por qué mezcla ambos grupos y los toma todos como uno solo? ¿Por qué también estas políticas represivas? En el caso de Alemania, volvemos a repetir, ¿por qué Alemania no ha asumido las cuotas que ellos han asumido para darles esa condición de refugiados a las personas que se encuentran como tal? Podríamos decir que lo que nos decía Francisco es que necesitan mano de obra, pero no han cumplido todavía con lo que ellos mismos se habían comprometido en el seno de la Unión Europea. Bueno, la verdad es que yo creo que pocos países o ninguno ha cumplido esta cuota. Estamos realmente en una situación en la que la cuestión migratoria es uno de los elementos que pone en jaque, manifiesta la crisis de esta Unión Europea. Es decir, que cada país tiene su obligación, en principio, de aceptar una cuota de migrantes. Sin embargo, hay diferencias abismales. Es decir, si bien Alemania pues quizá no ha cumplido su parte, hay países como España en la cual está muy por detrás. Es decir, es una verdadera algo ridículo la aceptación de esta medida europea. Es decir, no ha respetado para nada esta cuota. Y países como Francia tampoco. Es decir, bueno, estamos en una situación en la que cada uno de los países
va a abordar la cuestión de manera interna y no de una manera a la altura del desafío. Lo que yo quiero insistir es en la hipocresía que esto manifiesta también, porque el origen de este fenómeno se basa en gran parte en la recolonización de los antiguos espacios coloniales del Imperio francés y británicos. Estamos hablando de que las guerras en Libia, también en Centroáfrica, en Mali, todos estos conflictos en el arco de crisis que se ha creado en el norte de África y en el Medio Oriente son responsabilidad de los gobiernos europeos. Y en lugar de asumir la realidad de lo que han creado, lo que estamos viendo pues, es una posición muy demagógica y también muestra el fracaso de esta civilización occidental. El compañero habló de esta imagen del Dorado. Evidentemente es algo que nadie desea dejar su país, nadie desea tomar una travesía del desierto o del mar que podrá costarle la vida. Es una situación muy difícil para las personas. Yo creo que tenemos que situarnos en la óptica de los seres humanos que toman esa opción y evidentemente es algo que no se debería fomentar, pero si esas personas toman esas rutas, además con el riesgo de ser rehenes de verdaderas mafias, porque se han creado en el caso de Libia, recordemos que a raíz del conflicto iniciado por Francia, la intervención francesa, estamos hoy en día con un control del paso de migrantes gestionado por mafias y hay un verdadero incluso mercado de esclavos en el siglo XXI. Entonces, esos son países con los que los gobiernos europeos siguen haciendo acuerdos. Es decir, los países en los que han destruido y siguen haciendo acuerdos en temas de migración. Se está delegando a esos espacios, a centros en el Mediterráneo, por ejemplo, centros de retención en Malta, en los cuales si uno va, como yo he tenido la oportunidad de ver allí, es realmente lugares aislados de la civilización, o sea, son lugares en los cuales se retienen a miles de migrantes. Claro. Bueno, agradecemos a Alex Sanfrun desde Bélgica, pero también a Francisco Peña Torres desde Francia, ambos esta participación en Jugada Crítica, un análisis muy interesante. Nos aportaron estos invitados. Ahora nos vamos a una nueva pausa y volvemos más con análisis.